Buenos días, Dios te bendiga, espero que te encuentres muy bien, que donde sea que estés sea el Espíritu Santo cubriendo tu vida, sea llenándote, abriendo tus oídos espirituales y que lo que vamos a hablar hoy edifique tu vida, te llene tu alma y que puedas permanecer en la paz del Señor. Hoy quiero tocar un tema muy importante por lo que estamos viviendo hoy día en nuestra nación. Todos sabemos lo que sucede en el mundo respecto a este COVID-19. Podemos ver que quizás han habido estados de pánico a nivel mundial, incluso en nuestra nación podemos ver que hay gente que está en angustia y podemos ver dentro de nosotros como cristianos, como iglesia, dos posiciones. Podemos ver unos cristianos, hermanos que quizás tienen miedo y están asustados, que tienen incertidumbre, que no quiere decir que no tienen fe, pero que tienen en su sentir temor. Y tenemos otro par de hermanos que quizás dicen, bueno, pero si nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo, ¿por qué nos detenemos? ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no hacemos? Y yo quiero tocar este tema hoy porque es necesario que sepamos cómo debemos actuar, qué debemos hacer. Podemos ver desde los inicios de los tiempos en la palabra de Dios que Dios siempre daba un dictamen a su pueblo. Podemos ver desde el Éxodo, podemos ver desde los tiempos de Noé. Y ahí es donde quiero que hablemos un poco. Porque podemos ver que en el libro de Génesis 19, versículo 17, dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. En este caso estamos hablando de Lot. Estamos hablando de cuando Dios estipuló la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué escapa? Ahí es donde quiero que vayamos, porque Lucas 17:26 nos advierte los tiempos de la venida del Señor. Podemos darnos cuenta que en este libro de Lucas nos dice cuándo es los últimos tiempos, las señales de los últimos tiempos. Y quiero compartirlo con ustedes en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 26. Nos dice lo siguiente. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Si nosotros pensamos un poco en los tiempos de Noé, tendríamos que irnos a Génesis 6, un poco, muy atrás, un poco no, muy atrás, y nos damos cuenta de la maldad del hombre de la época. Nos damos cuenta que los hombres empezaron a multiplicarse y la maldad creció, por lo tanto, no se arrepentían de sus malos caminos. Y eso es preocupante para nosotros como cristianos y como para seres humanos, porque nos damos cuenta que dice que el Génesis 6 se dice, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Es uno de los versículos, o quizás el único que vas a conseguir, que dice que Dios se arrepintió de hacernos como humanos por ver nuestra maldad. Y si nosotros vamos un poco a la era moderna, a la actualidad, nos damos cuenta que el mundo está lleno de maldad. En el mundo hay guerras, hay mortandad, hay hambruna, hay plagas, hay muchas cosas, incluso generadas por el mismo hombre. Entonces, nos lleva a entender que estamos viviendo en los últimos tiempos. Ahora, ¿qué hacer en este tiempo? ¿Debemos tener miedo? ¿Debemos salir y exponer la fe? ¿O debemos resguardarnos? ¿Qué debemos hacer? Podemos darnos cuenta que en este versículo que les leí en Génesis 19 dice 4 instrucciones. Se los leo nuevamente, dice, y cuando los hubiera llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Le está dando una instrucción clara a Lot. Ahora, quiero hablar un poco de Lot, porque el Lot significa velo. El nombre Lot significa velo. Quiere decir que Lot era un hombre justo, porque la palabra así lo afirma, pero era un hombre que no tenía visión. Por lo tanto, Dios le dijo qué hacer. Ahora, si usted hoy día se siente confrontado o contrariado porque sabemos que ha sucedido en nuestra nación, nos han mandado quizás a no congregarnos, nos han mandado a guardarnos en nuestros hogares, déjenme llevarlo un poco al Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 10, usted se dará cuenta que comenzó en el 10, versículo 21, se dará cuenta que vino la plaga de tinieblas.
cuando Moisés y Faraón. Y se dará cuenta que en ese tiempo Dios mandó a su pueblo resguardarse por 3 días. Y se lo leo para que usted pueda verlo. Dice, y extendió a Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Y a qué voy con esto? Nosotros debemos encender la luz en nuestros hogares. Los altares familiares son sumamente importantes. Que en los momentos de tiniebla pueda estar la presencia de Dios allí alumbrando y siendo realmente un foco para quien pueda estar en tinieblas a nuestro alrededor. Ahora, eso pareciera que va contrario a lo que muchas veces nuestra fe nos dice, bueno, sal, haz, toca al enfermo, ora por el enfermo. Y Dios le dice a Lot, volviendo a Génesis, nos dice, escapa por tu vida. Pareciera irónico, cuando sabiendo que tenemos un Dios tan poderoso, un Dios de lo imposible, que todo lo puede, pero que nos dice escapa. Por eso es el nombre de esta prédica, escapa. Porque muchas veces no entendemos que Dios lo que está pidiendo no es obediencia. Y muchas veces el escapar es parte de eso. Y vamos a desglosar un poco ese escapa. La palabra escapa viene del griego malat, que significa preservar. Ahora, ¿usted se imagina a los israelitas en la época de Moisés, que cuando Dios les dijo que pusieran la sangre del cordero sobre los dinteles, algunos de ellos dirán, no, yo no voy a ponerlo porque es que esa sangre huele mal y me va a dejar la casa y van a venir muchas moscas? ¿Usted se imagina eso? No, ¿verdad? Se trata de que todo israelita puso la sangre del cordero sobre su dintel y por lo tanto el espíritu de muerte que Dios envió, porque dice la palabra que Dios lo envió. Muchas veces pensamos que son ataques del diablo, que eso es el enemigo, pero dice en el libro de Éxodo que Dios envió el espíritu de muerte. Ahora, cuando Dios envía el espíritu de muerte, habla de juicio. Habla de juicio, pero el juicio es ¿para quién? Para el impío. Ahora, usted y yo somos hombres y mujeres justos, pero para poder estar bajo esa legalidad debemos ser obedientes. Entonces, les leo un versículo en Proverbios 6.5, dice, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Eso es tremendo. En la NBI te dice, líbrate como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave. Quiere decir que tenemos que estar atentos siempre a poder escapar de las maquinaciones del enemigo. Por eso es que la palabra nos enseña que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, porque si tú las ignoras, caerás en la trampa. Entonces, ¿en qué piensas hoy? ¿Piensas que si yo soy cristiano y estoy cubierto con la sangre de Cristo, nada me va a tocar? Amén, eso es cierto. Pero ¿estás siendo obediente? ¿Estás cumpliendo? ¿Estás bien con Dios? Eso es lo que quiero llevarte hoy. No estoy diciendo que no sea así, porque yo no lo sé. Eso lo sabes tú y lo sabe nuestro Padre. Pero realmente es algo que tú tienes que empezar a evaluar en ti mismo. Ahora, 2 de Timoteo 2.26 nos dice, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Está hablando de los impíos. Por eso te repito y te digo que cuando nosotros empezamos a ser justos y a ser obedientes es cuando viene la cobertura y lo que nos dice en el Salmo 91, que 1000 caerán a nuestra izquierda y 10.000 a nuestra diestra, porque estamos siendo obedientes como hombres y mujeres justos de Dios. Cuando el enemigo te toma con sus lazos, muchas veces es difícil escapar. Por eso Dios le establece a Lot que salga de Sodoma y de Gomorra, porque ya Lot estaba sumergido en ese sistema. Por más que él estaba siendo un hombre justo en ese lugar, podemos darnos cuenta que tenía un entorno que estaba tratando de corromperlo. Por lo tanto, Dios le dice, sal de allí. Nosotros podemos ver en Lucas 21:35, dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Quiere decir que usted y yo, siendo hombres y mujeres de Dios justos, que estamos cubiertos por la sangre del Cordero, aún quiere decir que ese lazo vendrá a tratar de capturarnos, vendrá a tratar de hacernos trampa para caer. Nosotros tenemos que darnos cuenta del enemigo y de las trampas que está poniendo. Vivimos en un mundo, pero no pertenecemos a él. Fíjense que
si nosotros pensamos en toda la situación que vivimos ahora como nación, nos damos cuenta que la gente cae en un pánico y todo el mundo corre y todo el mundo busca comprar y se agotan las cosas porque no entendemos que a pesar de que vivimos en el mundo, no pertenecemos a él. Entonces, usted debe mantener una fe firme, una fe fuerte de que nada tocará su morada, de que su casa y usted y su familia estarán bien, pero debemos ser sensatos y responsables. Le pongo este ejemplo. Imagínense que hoy día, como los virus no los vemos, ¿verdad? Porque son cosas microscópicas, nosotros podemos quizás, bueno, Dios me sanó, Dios me sana, Dios me cubre en todo momento y yo voy y hago lo que yo quiera. Y quizás usted porta el virus en su ropa, en sus manos, donde sea, y a usted no le pasa nada, porque está cubierto por Dios. Pero ¿qué pasa con aquel impío, aquel no creyente que no tiene del Señor? Puede enfermarse. Entonces habla muchas veces de nuestro amor al prójimo también. Habla de que nosotros seamos responsables ante lo que Dios nos ha entregado, y es la verdad de Cristo. Por lo tanto, nos damos cuenta que volviendo al Éxodo y a la plaga de las tinieblas, luego de que el pueblo estuvo 3 días en tinieblas con sus luces encendidas, con los altares encendidos, después de esa plaga llegó la plaga de los primogénitos, la plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto cuando el Señor le pidió a su pueblo que cubriera los dinteles con la sangre. Ahora, si es tiempo de permanecer en casa, si es tiempo de cuidarse, es tiempo de búsqueda de Dios. Es tiempo de llenarnos de su presencia, porque cuando venga el espíritu de muerte, pasará nuestras casas y no se detendrá. Pasará sobre nuestras familias y no se detendrá. Ahí es donde vemos la gloria de Dios, donde vemos la grandeza de Dios y la cobertura sobre sus hijos y su pueblo. Nosotros somos el remanente de Dios en esta nación. Somos el remanente de Dios en el mundo, junto con todas las iglesias que en él existen, porque usted y yo nos mantenemos en el hueco de su mano, pero eso requiere estar tranquilos. La palabra dice y nos enseña que debemos ser astutos como serpientes, pero también nos dice que debemos ser mansos como palomas. Y si usted toma el ejemplo de una paloma, quizás es difícil de capturar, pero después que usted la captura es sumamente mansa. No pasa nada. Y si usted está en el hueco de la mano de Dios, como nos afirma la palabra, usted debe estar manso como una paloma, tranquilo, y esperar que sea el Señor el que abra la mano o la cierre cuando deba hacerlo, para que usted salga o no. Ahora, pensamos, si Lot tuvo que escapar, dice, ¿por qué Abraham no? ¿Por qué Abraham no? Abraham no estaba en peligro, pero, ¿por qué? Porque estaba en un lugar seguro, pero Abraham se preocupó por Lot. Por eso fue la discusión que tuvo con Dios y los 50 justos y los 40 justos, porque Abraham intercedió. Ahora, de eso se trata, el que usted y yo podamos permanecer en tranquilidad, en altar familiar, el que podamos interceder por aquel que no tiene visión, por aquel que tiene un velo y no puede ver realmente lo que está sucediendo y que quizás se siente angustiado, que quizás no sabe cómo accionar, pero usted sí sabe. Y la primera acción es orar, 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 orar. Entonces, te das cuenta que Dios te lleva a ese primer punto. Si tú no escapas por tu vida, ¿cómo tú puedes interceder por otro? Tú debes escapar. ¿Ok? Otra cosa que podemos darnos cuenta es que, a pesar de que el juicio no caía sobre Lot, porque Lot era un hombre justo, él habitaba donde estaban los impíos. Por lo tanto, si él se quedaba en la ciudad, él iba a perecer con todos, aún él siendo hombre justo. O sea, Dios no iba a destruir Sodoma y Gomorra y iba a quedar Lot parado vivo. No, iba a perecer también. Entonces, por eso lo confronto con esta palabra, porque Dios te mandó a salir o te mandó a guardarte. Dios te mandó a quedarte en casa o te mandó a ir a las calles a predicar. Porque nosotros sabemos y entendemos que Romanos 13:1 nos dice que toda autoridad está puesta por Dios. Dice, someteos a toda autoridad porque la tal ha sido impuesta por Dios. Autoridad sabemos, entendemos gobiernos, autoridades pastorales, entendemos padres, profesores, maestras, directores de colegios. Toda autoridad. Ahora,
si las autoridades nacionales de una nación dicen debemos quedarnos en casas, yo como cristiano estoy guardando mi testimonio si salgo. Estoy siendo desobediente, entonces rayo en una fe que puede sobrepasar la rebeldía. Entonces le damos una legalidad a que Satanás pueda hacer lo que sea en nosotros. ¿Por qué? Porque supuestamente Dios nos está guardando. Pero podemos darnos cuenta de ejemplos como el de Sansón, un hombre que quizás tuvo el respaldo de Dios, tenía mucha fuerza, pero que dijo, yo quiero estar con esta filistea. Yo quiero estar con ella. Y porque él se confió de que realmente de lo que Dios hacía en él. ¿Y qué le sucedió? Dijo el secreto, le cortaron el cabello, ¿verdad? Pasaron muchas cosas que te das cuenta que fue culpa de él mismo. No fue culpa de Dios, no fue culpa de juicio, no fue culpa de que el enemigo lo derribó, sino él mismo cedió. Por eso nosotros tenemos que empezar a ver las cosas como es, porque surge una pregunta que muchas veces dice, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y realmente Dios es claro en su palabra porque nos dice en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿eres tibio? ¿Eres frío? ¿Eres caliente? Y te hago esta pregunta, ¿por qué? Porque ¿de qué te sirve ir a la congregación, a los cultos de los domingos o el día que te congregues y calentarte y llenarte de fuego y que cuando salgas a la calle despilfarres el fuego? O le echas una cubeta de hielo. No sirve de nada. Entonces, si tú te llenas de fuego, por supuesto cuando tú vayas a ese lugar será encendido con el Espíritu de Dios. Por eso es que Dios está esperando que nosotros podamos levantar los altares en casa. Porque cada uno de nosotros tiene situaciones personales, tiene deuda, tiene cosas que resolver, situaciones de salud, familiares. Pero muchas veces los altares de nuestro hogar están apagados. Y pensamos que porque estamos yendo a la iglesia, que porque estamos alzando manos en la adoración, pensamos que por eso entonces Dios me está respaldando. Pero resulta que lo que tú debes hacer es que en intimidad busques de Dios. Ahora, vayamos al segundo punto, que dice, no mires atrás. Podemos ver en el Génesis 19:26 que la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Pero quiero llevarte un poquito más adelante a Lucas 9:62 y te lo quiero leer. Dice, aquí está. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No es casual que el Señor está hablando de esto en Lucas y podemos ver que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en sal. Porque el Señor no se está refiriendo al cristiano que ya no es cristiano, que es apóstata, que decidió irse de la fe. Ya no se está refiriendo a quizás lo que realmente están yéndose de la iglesia, que usted no está en la iglesia y está afuera. Se está refiriendo quizás a los que están adentro, pero tienen su corazón y su mente mirando el pasado, mirando lo que está atrás, no lo que está adelante. Entonces, ¿cuántos cristianos hay dentro de la iglesia que aún vaga su mente pensando en lo anterior? Pensando en el viejo hombre, pensando en la naturaleza, en lo que quizás les agradaba, en una relación quizás que tenía antes. Entonces, te das cuenta que lo que le está diciendo a Lot en estas instrucciones es mira hacia adelante, escúchame, ten fe en mí. Muchas veces cuando miramos atrás es porque tenemos la incertidumbre de que no sabemos qué es lo que viene, entonces por lo tanto miro lo seguro. Vemos que el pueblo cuando estaba en el desierto, en el Éxodo, miraba a Egipto y decía que en Egipto tenían comida y que tenían lo otro y que tenían techo y que no morirían y no perecerían. Pero no se habían dado cuenta que Dios los había librado de las manos de Faraón. Por eso, una de las cosas, y Dios lo pone en su palabra, cuando la mujer de Lot se convierte en sal, porque la Biblia nos llama a hacer luz y a hacer sal. Sal para salar el mundo. Sal que preserva. Por eso el escapar no es casual.
El escapar no es casual. Si hablamos de que la palabra escapar significa preservar, la sal preserva. Entonces, pero la sal en la que se convirtió la mujer de Lot fue una sal que dejó de salar. Fue una sal que se quedó en el pasado y por lo tanto ya no hacía el trabajo que necesitaba hacer. Por eso usted y yo no podemos retroceder, no podemos mirar atrás. Si estamos en este tiempo, en un tiempo donde debemos ser sabios, donde debemos guardarnos, sabemos y entendemos que estamos en los últimos tiempos de la tierra, que Cristo viene pronto, y no importa si usted no lo cree, no importa si usted lo pone en duda, pasará. Entonces, se da cuenta que usted puede y debe ser fiel y obediente a la palabra de Dios. Hay otra instrucción que nos dice allí en el libro con Lot, en Génesis, y dice: no pares en la llanura, le dice Dios a Lot. Dice: no pares en toda esta llanura, en el versículo 17. ¿Por qué? Porque si nos vamos un poquito más atrás, en el Génesis 13:10, nos damos cuenta, este versículo, que cuando se separaron Abraham y Lot, dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese a Jehová a Sodoma y a Gomorra. Quiere decir que ya Dios sabía que desde un inicio, cuando Lot se separó de Abraham, él pasaba peligro, porque no era un hombre con visión, sino un hombre que manejaba por vista y no por fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como en ese tiempo Lot veía, era el terreno, él sabía que era lo que le agradaba. Por lo tanto, en el Génesis 19:17, Dios le dice a Lot que no se detenga en las llanuras. Y ya vamos a ver por qué. Porque nos damos cuenta que la palabra nos dice en 2 de Corintios 5:7 que andamos por fe, no por vista. Y muchas veces nosotros queremos quedarnos en las llanuras. Porque la llanura habla de comodidad, la llanura habla de espacios amplios, la llanura habla de que quizás es lo que nos agrada. Pero es cierto o falso que eso va muy contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice en Mateo 7:13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso Dios le estaba diciendo a Lot: no te pares en esta llanura, no te detengas. Porque la única forma que Lot salvara su vida es que él siguiera donde Dios le estaba diciendo. Eso no es fácil, amados, eso no es fácil. Dejar lo que uno anhela, dejar y sacarte el corazón por lo que te gusta, duele. Duele. Y quizás una muy buena oportunidad de negocio, quizás una amistad de muchos años. Quizás un tiempo de tener oportunidad de hacer negocio y Dios te dice: quédate en casa. Por eso, no te detengas en la llanura. Avanza. No mires atrás. Escapa por tu vida. Cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta que cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, podemos leerlo más adelante en el capítulo 19, dice que cuando Dios destruyó la ciudad, se destruyó también la llanura. Quiere decir que si nos quedamos en la llanura, es muy probable que nos caiga el juicio del mundo. Es muy probable que te contamines tú también, siendo un hombre justo o una mujer justa. Por eso es tiempo, amados, de buscar mucha dirección de Dios, de buscar mucha presencia. No porque lo diga yo como pastor, no porque lo diga quizás su pastor, si usted es de otra congregación y me está escuchando, o no porque lo diga yo si usted no es creyente y primera vez que me escucha, y no porque lo diga yo porque yo soy simplemente un hombre, sino porque Dios lo establece en su palabra. Se trata de que estamos cerca de la venida del Señor. Es un tiempo de estar a derecho con Dios, de que realmente podamos arreglar nuestras cosas en nuestros corazones, con nuestras familias. Y nosotros no podemos seguir caminando en esta vida sin la presencia del Señor. Por eso es necesario que usted encienda su casa, que sus vecinos puedan sentir del amor de Dios a través de usted. Perdone, pida perdón, pero realmente métase con Dios. Ahora, quiero comentarte sobre los peligros de la llanura.
Vamos a ir a la palabra al libro de Primera de Reyes 20:23. Dice, y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Quiere decir que no es casual que Dios le está diciendo a Lot que escape al monte, porque nuestro Dios es el Dios de los montes, es el Dios de la altura, de lo alto, de lo grande. Y dice que los reyes, el rey de Siria con sus siervos sabían que podían vencer al pueblo de Dios en la llanura, mas en los montes no, porque Dios los protegía en los montes. Y vamos a hablar un poquito de eso porque esto nos habla y nos abre el cuarto punto que le dice escapa al monte. Vamos a leer Hebreos 2, versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces, ¿cómo es eso que escapar al monte? ¿Cómo es eso que realmente yo tengo que escapar, pastor, si ya yo soy salvo? Pero si este versículo nos afirma, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Quiere decir que usted y yo debemos cuidar nuestra salvación. Y una forma de hacerlo es escapando al monte. Y vamos a leer varios versículos. ¿Por qué? Porque la salvación que usted tiene y la que yo tengo es una salvación que obtuvimos sin merecerla. Nosotros no hicimos nada para merecerla. Dios nos las dio por gracia, es un regalo de Dios. Por lo tanto, debemos cuidarla. Fíjate que dice Joel 2:1. Nos dice, ¿por qué debe escapar hacia el monte? ¿Ok? Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Quiere decir que los montes son sinónimos de protección. Cuando Dios te habla, escapa al monte, es protección. Ahora, tú estás en tu casa, estás en el altar familiar, ahí está el monte de Dios contigo. Ahí está el monte de Dios protegiéndote. ¿Ok? Mateo 27, 33 y 34 dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Y sabe qué quiere decir este versículo del Gólgota cuando el Señor estaba crucificado? Que en el monte usted crucifica la carne. Que en el monte la carne usted la deja. Por eso es que tenemos que escapar al monte. Porque muchas veces nuestra propia carne es lo que nos hace perder la salvación. Entonces, si usted dice, pastor, pero es que tenemos que salir a las calles, porque es que nosotros no podemos, porque tenemos fe y Dios está con nosotros y tenemos que orar por los enfermos. ¿Es tu carne o es el Espíritu de Dios que te está hablando? ¿Es tu soberbia o tu orgullo? Eso es algo que te lo dejo personal para ti. Realmente dejo que tú puedas analizar y poner esto en el altar. Ora. ¿Ok? Y no, ojo, y no es porque nadie me lo haya dicho personalmente, pero lo he escuchado ya de bastantes cristianos. Y he escuchado distintos pastores, amigos y autoridades religiosas del país que también hacen un llamado a esto, de no caer en la soberbia, en la desobediencia, de desobedecer las instrucciones de Dios. ¿Ok? Si eso no es así en tu corazón, no es contigo. No te pongas bravo. ¿Ok? Génesis 22:14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Vemos otra señal de que cuando Dios te dice, escapa al monte, nada te faltará. Porque Dios proveerá todo. Por eso no te angusties, porque tú dirás, Señor, pero ¿cómo hacemos en este tiempo? Si yo vivo al día, si no sé qué hacer. Ten paz y busca de Dios. Adórale. Alaba en tu casa. ¿Saben? El Salmo dice que Dios habita en medio de su alabanza. Por lo tanto, si tú en tu casa estás alabando y estás buscando al Señor, Dios habita allí. Por lo tanto, habrá provisión, habrá gozo, habrá paz, habrá sanidad. ¿Ok? Dice, Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Qué casualidad, ¿verdad? Que el mismo Satanás llevó al Señor al monte
Porque Satanás sabe que el monte es el lugar que le pertenece a Dios. Y estaba probando al Señor a ver si él caía en la trampa, caía en ese lazo que yo leí hace un rato. Por eso debemos conocer mucho de su palabra. No debemos ignorar que Satanás y sus secuaces conocen la Biblia quizás mucho mejor que usted y yo. Por eso ore, pida revelación. Él no es omnisciente, el único omnisciente es nuestro Dios, ni es omnipresente. ¿Ok? Dice Mateo 14:23, nos dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Quiere decir que despedir la multitud se llama de despedir lo que te agobia, despedir los problemas, subir al monte a orar, a buscar dirección, a buscar sabiduría, a buscar quizás consuelo también. Porque puede ser que tú hayas llegado y te sientas derrotado, te sientas que no vales, te sientas, tú mismo incluso te menosprecies. Pero Dios te dice que vayas al monte, que escapes al monte a orar, que te despidas todo eso de tu vida, de tu mente y de tu corazón. Dice Mateo 17, 1 y 2, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Quiere decir que este es el monte donde Dios te transformará. Entonces, no ignores y no pases por alto las instrucciones que está dándole Dios a Lot, porque parecieran muy sencillas, pero es difícil muchas veces caminar en eso. Entonces, para yo resumirte lo que estamos hablando, hablamos del punto número 1, dice, escapa por tu vida. Dice, el punto número 2 dice, no mires tras de ti, no anheles lo viejo, no anheles el pasado. Y cuando hablamos en el punto 1, escapa por tu vida, no se trata solamente de tu vida física, sino de tu vida espiritual, de tu vida con el Señor, de tu vida eterna. Porque quizás has estado caminando en todo este tiempo y quizás hay cosas en tu vida espiritual que se han enfriado por las cosas del mundo, por los problemas que agobian, por las situaciones que podemos vivir en nuestro día a día. Pero bueno, este es un tiempo que a pesar de lo que está pasando en el exterior, adentro tú puedes buscar de la presencia y revivir lo que estaba quizás muerto, avivarlo. En el no mires detrás de ti, deja de anhelar lo pasado. En el punto 3 dice, no pares en la llanura. Deja de ver con tus ojos lo que anhelas. Deja de ver lo que te gusta solamente en tu carne. Lo que consideras que es cómodo. Porque, ¿sabes? Los hijos de Dios crecemos en la incomodidad. Crecemos en lo difícil. Y ahí es donde tú y yo realmente demostramos si somos hombres y mujeres de fe. Y por último, escapa al monte. En ese monte donde Dios hará todo para que tú seas una nueva persona, para que tu carne sea crucificada, para que tú puedas ver la gloria de Dios, para que a través de tu vida otros puedan ver al Señor. Para que Dios te provea, te sane, te restaure. Por eso yo a ti te invito en este día a que puedas realmente, en este tiempo de permanecer en familia, de levantar tu altar. Y de realmente poner allí en ese altar todo lo que quizás en tu corazón ha estado lejos de Dios. Que podamos arrepentirnos, pedir perdón, y que quizás hemos ignorado muchas cosas que Dios nos ha venido hablando. Pero no desprecies este tiempo. Esa es mi humilde invitación. Por eso en este tiempo que estamos viviendo, este tiempo tan difícil del virus que está sucediendo en el mundo, este famoso COVID-19, que quizás ha causado pandemia, que ha atemorizado a muchos, yo te invito a que tengas calma, que tengas paz, que tengas presencia de Dios. Pero también te invito a ser responsable. Cumple las normas que establezcan las autoridades de tu sector, de tu comunidad, de tu país, para que realmente puedas estar en la legalidad de Dios, estar bajo su resguardo. Enciende el altar de tu familia. Si quizás en tu familia no hay nadie creyente, bueno, sé tú el que los invite a orar. Sé tú el que los invite a buscar del Señor. Es tiempo donde quizás muchos estén buscando de Dios, que tengan tanta desesperación, estén tan angustiados.
Por eso la palabra nos enseña en el libro de Romanos que para los que aman a Dios todo obra para bien. No temas, nada tocará tu morada, como nos dice el Salmo 91. No temas, que Dios proveerá lo que necesitas, pero permanece firme en obediencia, con convicción en lo que Dios está haciendo en ti. Yo te invito a que ahora repitas conmigo, si tú nunca has podido confesar al Señor, si tú nunca has tenido un encuentro con Él. La palabra los dice en el libro de Romanos 10:9, que cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que creemos en nuestro corazón que Él murió en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, dice que nada más con confesarlo y creerlo aquí, somos salvos. Por eso yo te invito a esta hora a repetir conmigo esta oración, si nunca lo has hecho. Señor Jesús, en este día te doy gracias por darme la oportunidad de conocerte. Te pido perdón porque no he sabido dirigir mi vida, porque he sido soberbio, he sido vanidoso, porque quizás he ignorado muchas cosas de ti, de tu palabra. Te pido perdón por cada pecado. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que la dirijas a partir de ahora. No quiero volver atrás, Señor. Y quiero que hagas una nueva persona de ahora en adelante en mi vida. Te doy gracias, Padre. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te invito cada día de esta cuarentena que tendremos, de guardarnos en casa, a orar todas las noches de 10 a 11 de la noche en tu altar familiar. Estaremos haciéndolo como congregación y estás totalmente invitado a hacerlo en conjunto, en el Espíritu, desde tu casa con tu familia. Ora, lleva presencia, adora, y que en el nombre poderoso de Jesús sea Dios haciendo dones, prodigios en ese lugar, que sea levantando la profecía, que sea levantando personas llenas del Espíritu de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te doy gracias por este día, gracias por cada persona que me está viendo y me está escuchando a través de este video, Rey. Te pido, Espíritu Santo, que permanezcas con ellos donde sea que me estén viendo, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús seas tú trayendo paz a su mente, en su corazón. Que en el nombre de Jesús guardes su salud, los cubras con tu sangre, Cristo. Que en el nombre poderoso de Jesús puedas cubrir cada dintel de sus hogares con tu sangre, Señor. Que ellos y sus familias estén resguardados, Padre Santo, de esto que ataca, de esta plaga, Señor, que quiere atacar. Pero nosotros creemos, Rey, que tus hijos, Señor, como dice en el Salmo 91, no tocará ninguna plaga en nuestra morada, Señor. Por eso, Padre, nos colocamos delante de ti. Llénanos de paz, llénanos de gozo, de presencia, Señor. Que donde sea que estemos, Señor, podamos alumbrar y llevar a otros a ti, Jesús. Que podamos, Señor, traer paz en medio de la angustia de las personas, Señor, y que en momentos de tiniebla podamos alumbrar y salar esta tierra, Señor. Te pido que todo espíritu de venganza contra nosotros, contra cada persona que nos ve, es echado fuera, Padre Santo. Que seas tú sanando sus dolencias, que seas tú, Padre, tocando sus corazones, Señor, sanando sus heridas de corazón, y que en el nombre poderoso de Jesús permanezcas con ellos en sus hogares. Llévalos con bien, Señor, donde sea que vayan, y que cada lugar que pisen pueda ser lleno de tu presencia y prosperado ese lugar, Padre Santo. Te doy gracias, Padre Santo, te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Bueno, espero que estés muy bien y que en este tiempo que quizás no nos veamos sea corto, que todo esto se disipe muy rápido, y en la distancia te envío un fuerte abrazo y sigo orando por ti. Dios te bendiga.